Rebelión contra la madurez, por R.J. Rushdoony. Expiación. Expiación es definida por el diccionario como, primero, satisfacción, reparación o expiación hecha por el mal o por ofensa. Algo sufrido, hecho o dado por la vida de la satisfacción. Segundo, la obra sacrificial de Cristo. Y tercero, reconciliación, acuerdo. La expiación es claramente una necesidad humana. El hombre, siendo un pecador, tiene muchos males que deben ser expiados. Se puede decir, sin embargo, que la expiación, claramente una necesidad humana, es también un problema humano. ¿Es el hombre el solucionador de problemas con respecto a la expiación? Jesucristo, según San Pablo, es el solucionador, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Romanos 5:11. La reconciliación con Dios se declara muy claramente que es la obra de Jesucristo, no el hombre. El humanismo, sin embargo, ve la expiación como el problema del hombre. El hombre de alguna manera va a reparar sus errores y a reconciliar al hombre con el hombre. La reconciliación con Dios, por supuesto, no es considerado por la lógica del humanismo. En cualquier caso, la necesidad de hacer expiación es básicamente para el hombre en todas partes, porque el hombre es un pecador y debido a que la carga del pecado y la culpa es una opresiva, los hombres en todas partes tratan de encontrar la liberación del pecado y de la culpa mediante actos y rituales expiatorios. Su objetivo es la justificación, ser inocente y libre de la carga del pecado y de la culpa. Ser justificado es ser exonerado públicamente, de manera gratis e inocente. Significa la reivindicación y la libertad. La justificación por medio de la expiación es la meta de todos los hombres. Las dos formas fundamentales de la expiación humanista son el sadismo y el masoquismo. En el sadismo se pretende hacer expiación por el pecado y por la culpa echando el peso sobre alguien más. La justificación se busca al igual que con Adán y Eva, diciendo que alguien más hizo que ellos hicieran lo que hicieron. La otra parte es culpable. A esto se añade un castigo salvaje de esta otra persona supuestamente culpable. Para citar un ejemplo, un obrero de rango superior y de desempeño muy inferior demostraba ser capaz de admitir que él hizo nada equivocado. Si se le demostraba efectivamente su mal proceder, de alguna manera para él, su esposa era la culpable, y en su regreso a casa la golpearía salvajemente. Él incluso presumiría de haberla golpeado con el fin de establecer su justa, entre comillas, tolerancia de errores. La expiación de este hombre por sus errores era poniendo la culpa sobre su esposa. Su justificación era que ella de alguna manera lo tenía tan angustiado que sus acciones eran culpa de ella. ¿Ahora ves lo que me hiciste hacer? Este era su estribillo. El sadismo es una forma de haz tu propia expiación. El sádico tiene que culpar y castigar a otra persona o personas por sus propios males. En algunos casos, toda una nación o raza se destaca como el objeto de las acciones sádicas. Todos los negros o todos los blancos, todos los judíos, alemanes, ingleses o japoneses. La salud mental usualmente mejora durante los años de guerra, si la guerra es popular, y los casos de suicidio disminuyen, debido a que con odio sádico hacia el enemigo gratifica el sentido destructivo del pecado y expía la culpabilidad en los hombres. Al enemigo se le convierte en la encarnación del mal, y del pecado y la culpa del mundo está puesta sobre el enemigo. Adolfo Hitler, 1889 a 1945,
claramente un hombre impío, sirvió a tal propósito, y una evaluación realista de un político esencialmente relativista moderno se ha convertido en casi imposible debido a que su papel ha sido de un chivo expiatorio para el hombre moderno. La otra forma de expiación humanista es el masoquismo o el autocastigo. El masoquismo no está de ninguna manera ausente en el sádico. La golpiza del obrero en la esposa fue brutalmente sádica, pero su masoquismo también estuvo presente en cada una de sus acciones. A menudo, su golpiza a la esposa fue deliberadamente pública para llevar el castigo en sí mismo. Si no fuera posible hacerlo público, se aseguraba de que los detalles más feos fueran conocidos para que él a su vez sufriera la desaprobación pública. El masoquista quiere castigo a fin de que puedan en efecto pagar el precio de su pecado. De acuerdo con su sistema de contabilidad, los pecados tienen su precio. Cuando se paga ese precio, un hombre tiene tanto la libertad de cometer el pecado y ser absuelto del pecado y de la culpa. Cuando un hombre sabe en su corazón que ha pecado, él se siente culpable y con deseo de deshacerse de esa culpa. Como resultado, actuará así como buscando ser castigado. Por lo tanto, un hombre que había estado cometiendo adulterio con la mejor amiga de su esposa se sintió doblemente culpable por esa razón. En su conciencia le preocupaba que no solo había cometido adulterio, sino ensuciado una amistad. Como resultado, buscó una expiación masoquista. Empezó a hacer cosas determinadas para que su esposa se enojara. Precipitó escenas tormentosas una tras otra por tontería y terminaba cada uno pidiendo perdón por esas nimiedades. Él también estaba provocándola a cometer exageraciones para que él pudiera sentir que había más que pagado por los pecados pasados y que tenía algo de crédito, entre comillas, para cometer otros pecados en el futuro. Pero la expiación es una imposibilidad. El hombre pecador no puede justificarse delante de Dios, ni tampoco puede hacer expiación por el pecado cuando sus acciones, como su corazón, mente y su ser, son gobernados por el pecado. Los actos del hombre de autoexpiación y de autojustificación son asimismo pecados. Hay dos aspectos de la expiación. En primer lugar, expiación es la reconciliación entre las personas que están en desacuerdo o enemistad una con la otra. En segundo lugar, es ese acto de sacrificio o expiación del pecado y la culpa que hace que la reconciliación sea posible. Expiación es aquel acto que hace la satisfacción por un delito y elimina así la culpa y el castigo. El hombre no es capaz de cumplir con ninguno de los aspectos de la expiación con respecto a Dios, porque Él es un pecador. Todos sus actos reflejan su naturaleza y solo agravan su delito. Cuando Él intenta hacer expiación, Él es ya sea sádico o masoquista, y en todo caso pecaminoso. De acuerdo con toda la Escritura, la expiación eficaz es el acto soberano de Dios por medio de Jesucristo. No es una experiencia subjetiva, sino un hecho objetivo. Lange, en su comentario de Romanos 5:11, afirma: La expiación de Cristo es el fundamento y la condición de la reconciliación de Dios y el hombre. Bengel dice en Romanos 3:24, la propiciación quita la ofensa contra Dios. La reconciliación tiene dos caras. Elimina a la indignación de Dios contra nosotros, 2 Corintios 5:19. B. Y elimina nuestra alineación de Dios, 2 Corintios 5:20. La reconciliación cambia la posición del hombre de la enemistad a la paz y de la culpa a la gracia. Nuestra enemistad con Dios nos puso en guerra con nosotros mismos, con los demás hombres y con todo el mundo en sí, ya que esta es la obra de Dios, por lo que éramos hacia todas las cosas,
aspirantes de ser destructores. A causa de la obra expiatoria de Cristo, tenemos paz para con Dios. Estamos justificados y nos regocijamos en las experiencias que promueve nuestra santificación y nos acerca a nuestro destino en Cristo. Calvino, escribiendo de Romanos 5:11, declaraba de San Pablo: tampoco es en vano que tan a menudo Pablo menciona la reconciliación, que es en primer lugar para que podamos aprender a fijar nuestros ojos en la muerte de Cristo cada vez que se habla de la salvación, y en segundo lugar para que sepamos que nuestra confianza debe no fijarse en otra cosa sino en la expiación hecha por nuestros pecados. La expiación de Dios quita el ensimismamiento de la expiación humanista. La culpa lleva a una intensiva y malsana introspección y ensimismamiento. El problema que más pesa en los culpables es la forma de librarse de la carga del pecado y de la culpa, sea cual sea la actividad que emprendan, ya sea religioso, político, educador o caritativo. Su actividad asume una orientación sadomasoquista. Se convierte en un aspecto de autoexpiación. Gran parte de la actividad humana tiene esta característica. Los hombres culpables buscarán un manto de fariseísmo mediante actos de caridad o por la aprobación de leyes socialistas para mejorar, entre comillas, la humanidad y su grupo. Estos actos santurrones pueden asumir una forma política conservadora. Funciones de caridad a menudo tienen ese origen. O una forma política radical, tales como las medidas y políticas socialistas. En cualquier caso, la justicia propia en cuestión es una forma de expiación. También es masoquista. Un hombre rico que odia a los pobres como fracasado y se niega a pagar a sus empleados otra cosa que el mínimo estricto, a veces establecerá una base importante para ministrar a estas personas. Un político que se siente culpable para odiar a los grupos minoritarios trabajará el doble para expiar sus sentimientos ofreciéndoles metas de largo alcance a expensas de los contribuyentes. En cualquier caso, la acción humana es orientada por la culpabilidad humana principalmente, no por la ley de Dios, y solo en segundo lugar por la necesidad humana. Cuando la acción social se convierte en un aspecto de la expiación, es ante todo acción egocéntrica. Lo contrario es cierto cuando la expiación de Dios gobierna. Como San Pablo declaró, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. La desobediencia de Adán hizo pecadores o infractores de la ley a todos aquellos creados y nacidos a la imagen de Adán. La obediencia de Cristo hace justos u obediente a todos los nacidos de nuevo. La expiación es para ellos el punto de partida gloriosa, mientras que para el humanista es el punto terminal. Del hecho de la expiación, los redimidos van a aplicar la ley palabra de Dios a todas las áreas de la vida y a rodear todas las cosas en términos de Cristo. Para todos los hombres, la expiación es una necesidad. Debido a que el humanista lo ve como un problema a resolver, su trayectoria es absorbida por toda la vida con su carga de culpabilidad. No es sorprendente que en esta edad humanista se haya visto una superabundancia de psiquiatras y psicoanalistas. Todos se alimentan de esta carga y la intensifican por su fracaso. Para los piadosos, la expiación es una necesidad que Cristo ha llenado. Ahora el hombre redimido ya no está bajo el reino del pecado y de la muerte, sino bajo el reino de la gracia y la justicia. Romanos 5:21. Es imposible, por lo tanto, hablar de una psicología del hombre común a los regenerados y a los no regenerados. Una fuerza motriz diferente los gobierna a ambos en virtud de su relación con Cristo.
Asumir una psicología común es negar el hecho de la expiación.